Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos, siempre en vivo por la señal digital HE3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Empezamos esta nueva jornada de su programa La Entrevista, conversando con la exprefecta de La Libertad, la abogada Carolina Velasco, para seguir analizando esta crisis política que obviamente preocupa a todo el país. Así empezamos esta nueva edición correspondiente a hoy, miércoles 14 de diciembre. Carolina Velasco, bienvenida a la entrevista. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias. Bien, Carolina, igualmente agradecemos por el tiempo para poder seguir analizando desde la posición cuando usted se desempeñó como prefecta aquí en La Libertad, un cargo muy importante. Hoy sabemos que ya el ministro de Defensa ha determinado el cese de la función de los prefectos en el país por haberse identificado en algunas regiones que han estado asusando a la población a cometer actos vandálicos que distorsionan lo que simboliza, lo que representa una auténtica protesta, que es un derecho constitucional y que hoy ha desbordado y se ha convertido en una acción vandálica que está destruyendo la propiedad privada y también pública. ¿Cuál es su análisis, Carolina, de esta situación que vive el país? En principio, indicar que hoy en día estamos atravesando no solamente por una crisis política, sino también es una crisis institucional, una crisis reflejada en lo que la población, en pocas palabras, está demostrando un rechazo, ¿no?, a nuestra clase política como tal. Y nosotros lamentamos que haya llegado a estas alturas, a estos niveles, que se lamenten pérdidas de vidas humanas en el marco de estas protestas, que si bien es un derecho fundamental a poder manifestarse en las calles, pero esto tiene que hacerse de manera pacífica y no alterando el orden interno y el orden público de nuestro país. En ese sentido, yo lamento que hayamos tenido autoridades que no han estado a la altura de la ciudadanía y de los problemas que tenemos como país para poder de alguna manera desempeñar sus funciones fielmente a lo que la Constitución, el reglamento y las instituciones ordenan, ¿no? Y ha sido el caso de los prefectos y subprefectos a nivel nacional, que como bien lo ha indicado el ministro de Defensa y en su oportunidad el mismo ministro del Interior dijo que se habían identificado a estas personas que se encontraban dentro de las protestas cuando ellos son funcionarios públicos, son funcionarios del Estado, representan la investidura presidencial, pero sobre todo son los primeros llamados a salvaguardar el orden interno del país, ¿no? Entonces, lamentamos que se haya tenido que cesar y nos hayan tenido que dejar sin autoridades también a un país que en este momento clama un nexo de diálogo, clama un poco de tolerancia y que la autoridad llegue a todos los espacios y rincón del país. Y lo más lamentable y cuestionante, Carolina, es que estas autoridades que representan al presidente en las regiones, en las jurisdicciones a las que son designados, han estado generando pues desinformación a la opinión pública y han exacerbado esta actitud vandálica, delictiva de la población, mucha gente infiltrada. Incluso se resisten a aceptar que es un proceso constitucional en la sucesión de cargos y han tildado a la actual presidenta de la República, a la abogada Dina Boluarte, como una usurpadora. En su condición de abogada, Carolina, ¿qué le diría usted a estas personas que están desinformando a la opinión pública, a la población? Primero, aclarar que vivimos en un Estado constitucional de derecho, donde la Constitución es la madre de todas las normas y, por lo tanto, tiene supremacía dentro de todo lo que es el Estado de Derecho. Partiendo desde ese punto, existen las vicepresidencias dentro de una plancha presidencial justo para situaciones de esta naturaleza. Entendemos que vacado el presidente debe asumir el primer vicepresidente y así sucesivamente. Los cargos no solamente son decorativos, tienen una razón de ser. Y en ese sentido, al haber sido vacado el señor Pedro Castillo Terrones, tenía que asumir su primera y única vicepresidenta, la señora Dina Boluarte.
¿no? Porque eso es lo constitucional en el marco de una sucesión presidencial. Entonces, desconocer esa sucesión constitucional es desconocer la Constitución y las garantías que la misma Constitución brinda a todos sus ciudadanos. Así es. Ahora, este grupo de seguidores del expresidente Castillo argumentan que es una persona a la que no reconocen por desleal, porque obviamente en épocas cuando se anunciaba la vacancia presidencial, ella lo dijo públicamente que al ser vacado el presidente Castillo, ella también renunciaría. Pero bueno, ya son ámbitos diferentes, necesitamos establecer el orden constitucional y ahora ella también ha manifestado en funciones como presidenta de la propuesta de un adelanto de elecciones. Primero mencionó el 2024, ahora presionada por estos grupos que generan disturbios, ha dicho que para el 2023, diciembre del 2023. Este proceso, ahora desde el punto de vista de su condición como abogada, ¿es viable adelantar un proceso en tan corto tiempo? Lo ideal sería que si se lleva a cabo el proceso de elecciones para nuevas autoridades, llámese congresistas y plancha presidencial, se haga dentro de los plazos establecidos y sobre todo con las reformas políticas necesarias, toda vez que la crisis que hoy vivimos es por no haber tenido en cuenta que necesitamos congresistas más representativos, no congresistas que lleguen al Parlamento solamente por la cifra repartidora o por el voto preferencial, ¿no? Entonces, tenemos que atender lo que la población está pidiendo y ya dentro de la crisis institucional que vivimos, el Congreso es una institución importante, pero al mismo tiempo representa el rechazo, de alguna manera, hay rechazo de la población hacia el Congreso como institución y para ello necesitamos reformar el Congreso institucionalmente. Creemos que debe regresar la bicameralidad y se tendrían que plantear todas estas propuestas y reformas dentro de lo que viene a ser el marco de este proceso electoral previamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lamentamos que la mayoría de ciudadanos peruanos no puedan entender las reformas que se tienen que hacer, tanto desde el punto de vista constitucional, en el tema institucional y político, y si es que urge el adelanto de elecciones para poder devolverle la calma y tranquilidad al país, para que todos los ciudadanos podamos vivir dentro de una sociedad debidamente organizada y con las garantías del caso, se tendrá que llevar a cabo el proceso electoral, ¿no? Si es que la población no quiere esperar y quiere que efectivamente salga toda la clase política que hoy en día nos está gobernando, de alguna manera va a tener que llevarse a cabo las elecciones en el mes de diciembre de este año, ¿no? Bien, ahora, ¿qué nos garantiza, Carolina, cuando hay un poder judicial bastante cuestionado por haber supuestamente tenido participación en acciones de corrupción durante las últimas elecciones generales? Obviamente que también estos antecedentes que no son de muy buena reputación para quienes lideran el Jurado Nacional de Elecciones también significa un impedimento para que haya una garantía de transparencia y en el proceso electoral. En realidad, tenemos todos los ciudadanos la obligación, el deber de estar vigilantes y de poder denunciar cualquier tipo de acto irregular. Lo que deseamos sería que efectivamente se hagan las reformas políticas establecidas dentro de lo que viene a ser también el mismo jurado, la elección de los miembros y demás, tratando de que sean personas, que los integrantes de estos jurados sean personas con suficiente solvencia moral, ¿no? Para poder sostener cierta transparencia dentro de estos procesos. No queremos ahondar en realidad en el marco de esta crisis política, ya en la crisis institucional, debemos priorizar devolverle la paz y la tranquilidad al país para sobre eso poder sentarnos a dialogar. Consideramos que no solamente es el jurado, sino también es el Poder Judicial, son muchas otras instituciones que hoy en día tienen que ser reformadas y que deben estar a la altura de un país que exige justicia, transparencia y que sus instituciones sean fuertes y sólidas, ¿no? Correcto.
Hemos visto que en las últimas horas se han incrementado estos actos de vandalismo en diferentes regiones del país y esto demuestra pues de que ya no es una protesta política, se ha desbordado y esos son actos vandálicos, delictivos, de muchas personas infiltradas también que la policía está investigando, está identificando a miembros que pertenecen a Sendero Luminoso, que han estado incluso en prisión por actividades senderistas, terroristas. Ahora, la policía, como ente que tiene que controlar el orden público, se requiere la presencia también para colaborar en este orden público de las Fuerzas Armadas. Usted como exprefecta, ¿en qué momento es importante la participación de las Fuerzas Armadas? ¿Se hace necesario ahora, ante este desborde social que hay, que intervengan las Fuerzas Armadas y puedan ayudar a establecer el control, el orden público? Atendiendo la situación del caso que lo amerita en realidad, porque como bien lo han dicho, son actos totalmente vandálicos, fuera de una protesta, de una manifestación que no, se tiene todo el derecho de realizarse, pero hay cosas que ya como peruanos, ciudadanos, no podemos permitir, ¿no? Así que atendiendo, considero que las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la policía en el trabajo de restablecer el orden interno del país, toda vez que, como bien se han indicado, ya están participando personas que están vinculadas a actos terroristas, que están vinculadas o cuestionadas por actos de vandalismo. El Estado, por medio de sus Fuerzas Armadas, su Policía Nacional y todas las instituciones, tienen que restablecer el orden. Es su deber y debe ser también, y deben ser debidamente identificadas y procesadas las personas que estén tomando carreteras, porque es un delito hacer eso. Así que hay que tenerlo en cuenta. Hoy en día tenemos muchas personas que no se pueden movilizar dentro del país, que no pueden desarrollar su vida normal, y muy aparte de eso es el tema económico, empresarial, que se está perdiendo. Después de haber salido de una crisis sanitaria, agudizar la crisis económica que hoy vivimos creo que no es dable. Finalmente, Carolina Velasco, ¿cuál es su opinión respecto a esta disposición que ha dado la Presidenta de la República de no utilizar armas letales a la policía, cuando hemos visto a través de diferentes videos este enfrentamiento sanguinario, cruel, de atacar, de ir en contra de la integridad de la Policía Nacional? Definitivamente todo se mide por algún test de preponderancia en el uso de armas, ¿no? Entonces, habría que revisar la proporcionalidad de las armas que están utilizando estos manifestantes para que la policía pueda repeler dicha acción y de alguna manera sea dentro del marco legal establecido, a fin de que tampoco la institución policial se vea afectada, porque recordemos que cada vez que hay manifestaciones de esta naturaleza, desmanes, actos vandálicos, la policía o los policías a nivel de diferentes zonas del país se ven afectados por los procesos administrativos que se les abre y muchas veces también tienen que ser llevados a comparecer ante la justicia común. Entonces, de alguna manera, tiene cierto riesgo el detalle de que la policía puede intervenir con armas letales, ¿no?, que causen la muerte de personas, como hemos visto en el transcurso de esta semana, pero para eso la presidenta tiene que tomar ya la decisión de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la policía en este proceso de restablecer el orden. Bien, muy amable a la exprefecta de la Libertad, la abogada Carolina Velasco, por su participación en la entrevista del día de hoy. Gracias, Carolina, y esperamos entonces que la Presidenta de la República tome la mejor decisión y pueda de una vez disponer, autorizar la presencia en las calles, en las carreteras, para devolver el orden público de las Fuerzas Armadas. Muy amable. Gracias, Carolina. Esperemos que así sea. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en la entrevista por Review Pao Televisión.